Buenas tardes, quiero en esta vez grabar la lección número 4. Mejor es la sabiduría que la fuerza, es la lección número 4. Seguimos trabajando con las parábolas del Viejo Testamento. Y hoy tenemos aquí el tema de la unidad de implicaciones del mensaje parabólico, ¿verdad? Y hoy vamos a tener esta clase que habla de la importancia de la sabiduría y la foto que ven ahí, ¿verdad? Nos demuestra que a veces es mejor ser más sabio usando la ley de la palanca que usa el más pequeño que aquel que es más grande y fuerte lo trata de hacer con su propia fuerza. Y tenemos una parábola que vamos a estudiar sobre eso. De inmediato vemos que el objetivo de esta lección es concienciar de que la verdadera sabiduría emana de Dios. Primero que todo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y también constatar que los valores a los cuales el hombre le asigna valor son son las cosas que a veces no son las importantes, ¿verdad? Los valores de que los hombres asignan a las cosas con las actividades que realiza el hombre sabio. A veces el hombre sabio no se valora, ¿no? Sino que el hombre pone su confianza en otra cosa. Y también el tercer objetivo es valorar la sabiduría del hombre. Aunque sea pobre y sufra marginación social, tiene un gran valor para Dios. La afirmación fundamental es bastante puntual. Podemos aprender a ser receptivos a la sabiduría dada por Dios, sin discriminar por quién a Dios utilice. Hay veces que menospreciamos a la gente sin saber que pueden ser una gran bendición para nosotros. Y Eclesiastés nos hace unas cuantas advertencias por aquí en el versículo 9. Cada capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que van a ver que más bien es una clase que enfatiza en que aprendamos a valorar la sabiduría. Y como pueden ver, el ser humano, pone valor a muchas cosas, que si a cómo te ves, cuánto dinero tienes, qué carro guías, ¿verdad? A la apariencia, y a veces le resta el éxito a lo que es la capacidad mental, que es un activo muy valioso. Y esta parábola nos advierte sobre eso. Así que dice que con frecuencia las personas que son ignoradas o pasan desapercibidas en los grupos humanos son los que actúan con mayor sabiduría. Yo siempre me acuerdo de mi abuela, tenía mi abuelita por parte de madre, abuela Margot. Abuela Margot no sabía leer, no sabía leer, nunca la enseñaron a leer en su casa, mas sin embargo tenía una sabiduría infinita a pesar de que no sabía leer, no sabía de letras. Y es que es el mejor ejemplo que tengo yo, que a veces la persona que tú piensas que académicamente o que quizás que no es avanzada, no tiene un valor, no debemos menospreciar eso. La sabiduría es mucho más que eso. Y recordemos que la sabiduría es mucho más valiosa que la necedad. De hecho, miren ahí en la figura lo que dice, hasta un necio pasa por sabio, si guarda silencio se le considera prudente, si cierra la boca, ¿verdad? La sabiduría es un componente mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Con eso en mente, vamos de inmediato a la primera parte de Eclesiastes 9, 11 y 12. Quería advertirle, hay un error en el expositor. Si usted mira en el expositor la lectura bíblica, donde dice lectura bíblica, dice lectura estito del 1 al 9. Eso es un error. Lo que debe decir es Eclesiastés del 11 al 18. Le dejo saber eso a los maestros para que estén pendientes. La lectura bíblica no es en Tito ni Romanos, es en Eclesiastés. Y en Eclesiastés 9, 11 y 12, voy a leer solamente porque es lo que vamos a ocurrir en este tópico, dice, me volví y debajo del sol, que ni es de los ligeros de la carrera, ni la guerra de los fuertes, ¿verdad? Ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Así que, ¿verdad? Este capítulo, este versículo nos da una advertencia, no es el que sea más fuerte, que sea más rápido, el que sea, todos tienen un tiempo específico. El 12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así que eso es lo que dice el 11 y el 12. Y pueden verlo, vamos a enfocar en esta parte del estudio, lo que el hombre hace mal aquí. Pone a veces la confianza en la suerte y el azar y no garantiza el éxito de la vida. Mucha gente pone su confianza en las capacidades humanas, en el humanismo. Es ese principio de que el hombre está en control.
ese principio de que, ¿verdad? Antropológico, que el hombre es el que es fuerte, las capacidades tuyas como ser humano son lo que te hacen prevalecer. Y eso es un gran error, porque eso deja de lado el poder de Dios en el hombre. Fíjense que diariamente ocurren el fracaso de personas que depositan su confianza en el poder adquisitivo, en lo que tienen, en el dinero, en los bienes, o luchan por adquirir más riquezas, o por establecer más competencias, o por tener más poder, y buscar dominar a otros por lo que poseen, por cómo se ven. Hay personas que se afanan en jugar, en juegos de azar, o pierden gran parte de su tiempo, su esfuerzo, para tratar de tener relevancia. Hay personas que están insatisfechas con su cuerpo, que tratan de transformarse para ser relevantes. Este, así que todas estas cosas se dan constantemente para, para conspirar contra la capacidad que pudiera tener o no el hombre de tener éxito. El hombre pone el éxito en las cosas personales, en las cosas, en su fuerza y capacidad particular. Como pueden ver y continuamos diciendo, el hombre posmoderno de nuestra época, básicamente no valora el sentido de disfrutar la esencia de la vida. Más bien se enfoca en tener ese éxito material, no se enfoca en las cosas que son intangibles. En la comunidad existen personas a veces que por no tener, por no ser sofisticadas, las ignoramos, a veces las marginamos, a veces nos mofamos de ellos, a veces porque tienes un trabajo humilde, eres el conserje de la iglesia, quizás piensan que tú no tienes mucho que aportar, y eso es un gran error que nos está advirtiendo aquí. Eclesiastés, y esta parábola habla de eso, ¿verdad? La parábola que vamos a examinar el día de hoy habla de una pequeña ciudad amenazada de una invasión, que simbólicamente hoy vemos fuerzas que amenazan la estabilidad comunitaria, ¿verdad? Y cómo, pues a veces en algo que está amenazado, el que uno menos piensa es el que le puede resolver. Así que cualquier grupo, cualquier segmento, cualquier grupo podría ser representativo de esa comunidad que sea amenazada, que lo van a ver en el versículo 14 de Eclesiastés 9, ¿verdad? Allí dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y si hay un hombre en ella, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Ahí pueden ver que en esos versículos, en la parábola que nos está haciendo Eclesiastes, nos está advirtiendo de que no caigamos en hacer que las personas básicamente despreciar a otros. Aquí ven esta palabra Coelet, que Coelet, según el expositor, quiere decir que es rey de Jerusalén, hijo de David. Escribe que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su obra. Es una palabra que está en Eclesiastes 3:1 y es una gran enseñanza. Dios ha diseñado un mundo en el cual proporcionó ciclos de vida, trabajos para realizar la actividad humana y cada uno tiene su tiempo específico, ¿verdad? Y van a ver que esta clase hace referencia a un filósofo que no es cristiano, se lo debo saber desde ya, Lucio Aneo Séneca, de hecho trabajó hasta para Nerón, escribió en torno a la brevedad de la vida, de hecho Eclesiastés habla de la brevedad de la vida. También ese filósofo destacó que nuestra vida sería más duradera si no dedicáramos tanto tiempo a atender asuntos que son vanos. Y ya Eclesiastés había dicho eso, variedad de vanidades, dijo el predicador. ¿Verdad? Todo es vanidad. Hay veces que uno bota la vida matándose por tener las cosas materiales y no se fija en la solidez de tener, ¿verdad? Una vida profundamente sana, sabia, con temor a Jehová. Séneca dice, sigue hablando de este filósofo, Lucio Aneo Séneca, que señaló que el ser humano debe vivir aprovechando bien el tiempo antes que se le haga muy tarde para aprovechar lo que era importante antes que le llegue la muerte. El concepto de estar enfocado en las cosas importantes. Y es un consejo que se nos da
¿verdad? Por este filósofo que concuerda con lo importante de uno poner la fe en la sabiduría que viene de Dios. Así que muchas veces, como dice aquí el tópico, la persona no está preparada para enfrentar las cosas que nos vienen en la vida, los retos de la vida, el infortunio, ¿verdad? Aquí en esta parábola nos lo compara con la ciudad asediada, ¿verdad? En la vida nos van a pasar cosas malas, cosas que tenemos que recurrir a nuestra sabiduría, a nuestra madurez de carácter para poder permanecer. Entonces, a veces uno tiene la incapacidad para hacer uso adecuado de lo que los recursos que tiene, del tiempo y demás, para poder hacer las decisiones correctas. Dice que el secreto está en vivir en comunión con Dios, reconociendo que en la vida humana debe de estar orientada en vivir el tiempo en el temor a Dios. Ustedes saben que esa es la prioridad de nosotros. La prioridad de nosotros es poder vivir en el tiempo de Dios, que Dios sea nuestra guía, sea el que nos inspire y nos lleve. Este filósofo que no era cristiano, lo dije, Séneca, a pesar de su reflexión filosófica, experimentó al final de su existencia una cruda realidad. El Séneca sencillamente tuvo un final muy malo, ¿verdad? Muy triste. Aconsejaba a Nerón y no le fue muy bien en el pasado. Así que no estoy diciendo que Séneca fue un ejemplo de lo que debe ser, pero lo importante es que debemos tener atención a hacer, ¿verdad? Como dice ahí, los seres humanos como seres mortales, todos mueren al final de su existencia, pero uno debe aprovechar la sabiduría de Dios a tiempo para poder mover y tener una vida más productiva. Y aquí vamos a esta segunda parte, dice situaciones que amenazan la vida en una pequeña ciudad, que es la parábola que nos trae acá, que comienza desde el versículo 13. Le leí ahorita, pero se la refresco. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Dice el tercero, el 14, dice, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia es cuando a usted los rodean, no deja que entre nada ni salga nada, así que los pueblos eran una técnica de guerra, que lo que se hacía era que prácticamente se asediar una ciudad, no había forma de entrar o salir, eso sofocaba los recursos de esa ciudad, se tienen que rendir, ¿verdad? Entonces, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, ese es el 14, ¿verdad? Vemos ahí que cuando ocurre eso, en la parábola de Eclesiastes se dice que en esa ciudad pequeña había pocos hombres, había pocas personas, ¿verdad? De una forma simbólica, se puede pensar que la escasez de hombres hace referencia a que habían pocos habitantes o pocas personas para enfrentar una situación. Puede suceder que el reducido número de personas se debía a que cada persona estaba dedicada a lo suyo, a atender su asunto personal, algo que pasa mucho en Puerto Rico. De hecho, el otro día miraba que a veces en ciudades altamente pobladas, si alguien cae inconsciente en el piso, nadie lo ayuda, porque la gente presume que otro le va a ayudar. Yo no le voy a ayudar. Así que las ciudades, a veces las ciudades no, las personas a veces descansan uno sobre otro y cada cual que Dios que reparta suerte. Si usted se cae en Nueva York, a mitad de camino en Nueva York, ¿verdad? Nueva York pensando en Times Square, que es un sitio que pasa mucha gente, nadie le hace caso a usted, ¿tú sabes? No es lo mismo a veces cuando hay pocas personas o cuando es un sitio de que hay más conciencia de comunidad, la gente estaría pendiente de cualquier cosa que a usted le pasara, ¿verdad? Y aquí se ve eso. Puede suceder que la gente, reducido número de personas, pudieran estar dedicadas exclusivamente a atender su asunto e ignorar las necesidades de la comunidad. Lo lamentable es que ocurre en esa declaración del versículo 12, ¿verdad? Que dijimos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces no son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en su lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. A veces en ese momento la presencia del mal tiempo afecta a todos por igual. Y a veces tenemos que hallarnos impotentes ante las situaciones que surgen, y es aquellos que pensamos en dos cosas, en la fortaleza de la comunidad, que no solamente yo, sino los demás, sino los que tenemos la sabiduría de Dios, somos sensibles a responder a estas situaciones mejores. Ahora bien, la iglesia de ahora está siendo amenazada por diferentes peligros. Y es muy
necesario reforzar la estrategia que se debe utilizar para combatir el enemigo como, miren, nosotros, nuestra vida como congregación, grupo que has decidido seguir a Dios, tenemos que proteger y tenemos que asegurarnos que nos aprovechamos de las sabidurías y las inteligencias emocionales de cada uno de los miembros de nuestra casa. Porque de otra manera, si nosotros estamos en grupos separados, tratando de hacer las cosas por nosotros mismos, no vamos a tener éxito. Cristo debe estar en el centro de toda la dinámica y brindar la cobertura de su Santo Espíritu. Ustedes saben que nosotros enfatizamos que toda acción que hagamos debe ser inspirada por el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Es imperativo que la iglesia utilice todos sus recursos con el poder del Espíritu Santo y la sabiduría divina para enfrentar el mal. No tratar las cosas como hacerlas nosotros mismos con nuestra propia sabiduría. Y les digo, es un reto, es fácil decirlo, más difícil hacerlo. El dejar que Dios lo guíe a una veces tiene uno que tener paciencia. Pero debemos entender con esta enseñanza de hoy que es crítico el que la iglesia, los miembros de la iglesia, las personas, usemos la sabiduría que viene de Dios. Usemos la sabiduría que viene de la guianza del Espíritu Santo. Cristo es el vencedor y ha delegado su poder en la iglesia para enfrentar las amenazas de las fuerzas invasoras y vencer. Como pueden ver aquí, en la segunda parte de ese tópico, la fuerza agresora que amenaza la ciudad, ahí vamos a la otra parte del versículo 14, ¿verdad? Que se levantó contra ella un gran rey y la asedió y levanta contra ella grandes baluartes. La palabra pronunciada por el Coeret, menciona fuerzas agresoras que representan ese rey, ¿no? Este gran rey representa la invasión de fuerzas externas. ¿Cuántas cosas externas no están invadiendo la iglesia ahora? ¿Verdad? Que amenazan tomar el dominio de la pequeña ciudad de esta parábola, que no está preparada para defenderse. Ahí está la advertencia a nosotros. Tenemos que estar listos para defendernos. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así que si la iglesia se concentra en cada cual hacer lo suyo, cada cual trabajar en lo personal suyo, ¿verdad? La dama trabaja para las damas, los caballeros para los caballeros, los niños para los niños, los jóvenes para los jóvenes, y no se ve como cuerpo de Cristo. Esto es un gran riesgo. Así que Dios creó los seres humanos para que pudieran vivir rectamente, dando lo mejor de sí mismos, para tener una vida en colaboración y en armonía. Así que nosotros tenemos la capacidad de poder vivir en comunidad, de poder adelantar esa sabiduría de Dios. El Coret, que en la lectura señala cómo el hombre dominado por sus pasiones y pecaminoso actúa, y en pecado, actúa neciamente, o sea, es necio, viviendo distanciado de la guianza de Dios. Entonces, en ese caso, esa debe ser nuestra advertencia de no caer en eso. Así que algunos han sido, ¿verdad? Pregoneros de vivir una vida, aprovechar la vida, como lo hizo Séneca, ¿verdad? Que era este filósofo que no era cristiano, pues él pregonó eso. Y Séneca fue considerado hipócrita porque se destacó como preceptor del emperador Nerón, que saben que Nerón es uno de los peores emperadores romanos, y quizás recibió grandes riquezas. Así que él decía, aprovechenlo, aprovechen la vida, pero le servía a una persona bien déspota. Al final de su existencia dice que se suicidó por órdenes de Nerón. Así que él terminó mal. Le dije, el mismo Séneca, que era un filósofo no cristiano, simple y llanamente no puso en práctica lo que era importante. Lo que escribió podría ser valioso, pero él no lo puso en práctica. Así que se puede observar que lo dicho en esta palabra, cuando habla el hombre que vive haciendo el mal, pero cuando muere fueron exaltado como persona de gran honor y de honra, ¿verdad? Pareciera que Seneca era una persona de honra, pero en realidad no lo fue. No lo fue, porque tuvo un final ¿verdad? Aparatoso. La palabra enfatiza que en medio de personas marginadas se halla un hombre pobre, el cual la sociedad no esperaba ninguna aportación. Sin embargo, ese hombre poseía la sabiduría que emana de Dios. Y en el momento oportuno ese instrumento le fue útil para que Dios pudiera salvar la tierra. Así que ojalá que nosotros seamos siempre la herramienta de Dios para este tiempo, que seamos la alternativa de Dios para la situación de su pueblo, ¿verdad? Así que el tercer tópico dice, la sabiduría del hombre pobre contrasta con la del hombre necio, ¿verdad?
Dice aquí el 9:15, y allá está en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad de su sabiduría, y nadie se acordaba de él, de aquel pobre, ¿verdad? Así que, como pueden ver, a veces lo que tú piensas y desechas es lo que Dios usa. Así que no debemos seguir desperdiciando nuestro tiempo y energía en competir los unos con los otros, generando un caos entre los grupos, sino que debemos concentrarnos en más que tratar de ganar, de adquirir, de hacer más, trabajar y coordinar nuestro esfuerzo dentro del plan de Dios. ¿Verdad? Dice aquí, surge la pregunta: ¿aprenderá la humanidad a descubrir que la sabiduría que emana de Dios capacita a los seres humanos para enfrentar el mal? ¿Verdad? Y la palabra destaca que en medio de la pequeña ciudad vive ese hombre pobre, a lo cual los demás ciudadanos no le daban importancia. No caigamos en eso. Tenemos que apreciar la sabiduría, no importa de dónde venga, no importa de dónde surja, se aprecie esa sabiduría, esa fuente de sabiduría que viene. Los pobres muchas veces pasan desapercibidos en medio de la ciudad, pero para Dios son seres objeto de su gran amor, y eso es muy importante. Eh, para Cristo, toda persona que busque el auxilio divino en medio de las crisis afrontadas en su diario vivir, ese es una persona valiosa para Dios. La iglesia, cuyo fundamento es Cristo, bien importante, y vive guiada por el Espíritu Santo, se convierte en el hombre pobre y sabio que defiende a la pequeña ciudad. Seamos eso, seamos a través de Jesucristo la respuesta de Dios para ese tiempo. Entonces es importante que podamos nosotros permitir que Dios nos podamos integrarnos como congregación, integrarnos como cuerpo de Cristo, para que la sabiduría de Él se haga real en nosotros y seamos el auxilio de ver la ciudad que es amenazada, que en este concepto es nuestra sociedad. La iglesia cuyo fundamento en Cristo vive guiada, dice el segundo bullet aquí, por el Espíritu Santo. Y simbólicamente se convierte en ese hombre pobre que mucha gente menosprecia según la parábola, ¿no? Jesucristo es el Salvador, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, cimentado en Jesucristo, los miembros de la iglesia podrán obtener la victoria. Que eso es lo que queremos aquí, enfatizar sobre cualquier otra cosa. Eso es lo importante que queremos demostrar acá. Así que esta palabra ofrece un gran consejo a la humanidad. Cuando dice, acuérdate de tu Creador, ¿se acuerdan de eso? En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que los días no tengo en ello contentamiento. Una vida que transcurre sin Dios, el resultado será una existencia de una persona vieja, amargada, solitaria y sin esperanza. La vida que se da en comunión con Dios disfrutará cada momento, cada etapa de su vida, y va a producir la satisfacción que nos da la presencia del Espíritu Santo, que es el gran consolador, el que nos da la sabiduría para vivir las diferentes etapas de nuestra vida. Así que en la parábola del hombre marginado, que es la que hemos visto aquí, se ve que es ese el que piensa que está marginado, el que es la persona iluminada por Dios para defender y para librar a la ciudad del asedio, de la cual se vio amenazada por ese gran rey. Así que un hombre sabio, hombre o mujer, cuando digo eso, es la gran respuesta de Dios para el pueblo que está necesitado. Ojalá que tú y yo nos convirtamos en ese hombre sabio, seamos esa alternativa de parte de Dios. La sabiduría impartida por Dios es superior a las fuerzas o armas de guerra que amenazan por desestabilizar al mundo. Así que, en resumen, lo que queremos es que entendamos, busquemos la sabiduría de Dios primeramente. Busquemos que esa sabiduría no nos sirva para nosotros mismos, sino que sirva para la comunidad de fe, para todos aquellos que hemos reconocido al Señor. Trabajemos en equipo, trabajemos coordinadamente para recibir el beneficio de la guianza del Espíritu Santo. Los humanos que realzan el estilo de vida antropocéntrico, que antropocéntrico es que centrado en las capacidades del hombre, están destinados a fracasar. No seamos eso. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la sabiduría que viene de Dios y vivir guiados en el Espíritu para que podamos ser ese hombre que a veces es menospreciado, pero que Dios lo usa y lo pone en grande estima. Así que espero que entendamos estos conceptos que son muy importantes